también es una muestra de afecto y lealtad cuando decide esta persona proteger al cónyuge. La crianza que tuvo fue que te estás casando con un adulto pero un bebé al mismo tiempo, porque su dependencia está completamente a la mamá. Esa persona que no quiere dejar de ser hija o hijo, nunca va a poder ser papá o esposo. Y finalmente esa mamá o papá le están soltando tanta carga al hijo que claro, después para el hijo alejarse o romper eso es una culpa terrible. Si su lealtad va hacia la mamá y no hacia la esposa, pues debe de haber un rompimiento, un corte del cordón umbilical. Tú fuiste muy amorosa y todo y siempre te voy a honrar y ahora tengo a mi nueva familia, pero no estamos en deuda. Bienvenidos a nuestro podcast ¿Por qué fallamos?, en donde confesamos, reímos, nos carcajeamos, pero creo que en específico en este episodio no sé si vamos a llorar o a reír o a confesar de más. Pero vamos a abordar un tema en el que creo que mucha gente se va a identificar. Espero que no sean tantos. Pero vamos a hablar de por qué fallamos al relacionarnos con nuestros suegros. Así que... Qué importante. Qué importante saber esto antes de casarse. Sobre todo. Pero a ver, Brian, cuéntame. En tu historia, ¿qué tal te ha ido con los suegros? ¿Cómo has logrado mantener esa relación? Digo, desde que a lo mejor somos más jóvenes y tenemos novios. ¿Cómo ha sido en general la relación que has tenido con tus suegros? ¿O ha habido alguno complicado? Cuéntame el chisme. Bueno, uno de ellos no habla español, así que vamos a poder... Porque me aventaste así, pero en seco. Pero bueno, hablando de este tema, y digo en el intro, ¿qué experiencias hemos tenido acerca de este tema? Creo que para mí, digo, en la juventud, pues fue... sigo en la juventud, pero en ese tiempo en secundaria y eso... No me hables de la secundaria. No, pero es háblame, un parámetro. Háblame, porque aquí sí entran todos los suegros. Voy a hablar Cuéntame. ahí de todos. No, pero creo que en secundaria con la persona o las 2, 3 personas que llegué a salir, fue algo muy amigable porque era algo donde no, pues a esa edad es que pasabas por ella o salías a algún lugar, pero no había tanta interacción porque creo que hasta los papás saben que pues uno está apenas dando sus pininos y no va a algo serio, ¿no? Entonces, como que las dinámicas no son tanto hacia la persona que está saliendo con su hija, sino con la hija. Pero cuando ya hay intenciones matrimoniales, ahí es donde cambia un poco la dinámica. Y pues en la experiencia de la mamá de mi hija, cuando estaban los suegros, número 1, ¿tú crees que no quisieron venir a la boda? Fue un tema pues doloroso para la mamá de mi hija, porque en la boda decían que ellos no tenían el mismo credo de fe y estaban en desacuerdo que nosotros nos casáramos bajo la fe cristiana. Y ellos decidieron no presentarse a la boda, no apoyar en ninguna manera, porque sentían que si lo hacían pues estaban traicionando sus rituales y su forma de concebir a Dios, y se apartaron pues totalmente. Entonces, lamentablemente, tuvo que sustituir a sus padres. Digo, eso era un super red flag, ¿verdad? Antes de casarse. Pero bueno, los sustituyó una familia americana que acogió a esta persona como su hija y pues fue la que la presentó al altar. Y más adelante, pues tuvimos a nuestra niña. Fue que quedamos embarazados en la luna de miel. Entonces, ahí fue donde nace mi chiquita y a los 3 meses de edad, digo, ¿por qué no vamos para que tus papás lo conozcan? Porque creo que para mí es importante la familia. Claro. Y fuimos a Inglaterra, fuimos a visitar a la familia. El papá es mitad irlandés, mitad inglés, la mamá inglesa. Rudo el asunto. Estaba duro el asunto porque sí hay, de acuerdo al estatus y la cosmovisión y la edad que tienen los papás, pues el ver a una persona mexicana contra una inglesa, pues te veían hacia abajo con desdén. Y cuando llegué ahí con ellos, pues era muy difícil porque el papá echaba como buscapiés. Entonces entraba y decía, ¿qué se siente estar en Inglaterra? Y yo le decía, bueno, pues normal, o sea, no es de otro mundo. Lo mismo que he sentido en los otros 13 países que he visitado. Exactamente, con que le digo, pues no me bajaron del cerro a tamborazos, ya llevo mucho viajando en mi vida y conocido muchos lugares y he vivido en muchos lugares y no es como ajeno a lo transcultural.
Pero algo dijo como burlón hacia los mexicanos y eso sí me molestó, recuerdo que estaba ahí. No me dejo pisotear por nadie. Entonces cuando hizo un comentario hacia los mexicanos, le dije, pues los mexicanos es una cultura donde amo mi cultura. Porque somos gente honesta, somos gente de valores, somos gente de familia y estoy orgullosamente de ser mexicano. Y como que le tiré el... Nosotros tenemos un lugar pacifista y un lugar de amor y un lugar de respeto y de familia y ustedes pues también traen un legado, pero no nos juzguemos por el legado. Y más adelante, ¿verdad? Tuve que pulir algunas asperezas, pero lo invité a comer, nos lo llevamos ahí a un pub y fueron interacciones que con el tiempo ganamos como respeto mutuo por ese paso, pero digo, es la parte áspera de hombría, ¿no? Donde el papá quería ser dominante y yo pues no lo dejaba y tratábamos como de ajustarnos. Lo bueno es que vivían hasta el otro lado del mundo y pues no los frecuentábamos como que todos los días, era nada más una visita y luego volvimos. Oye, ¿con tu hija cómo fue Americano. el trato cuando la vieron? Pues igual son gente de otra generación, entonces era un poco seco. Sí era de, más la mamá era calurosa, una muy buena persona, Aileen. Y sí recibió muy bien. Y el abuelo era un poco áspero, hosco, por toda la cultura. Si no conocen la cultura irlandesa, son así. O sea, son como que gente que no todos, no voy a generalizar, pero es más como de guerra, pleito. Están muy orgullosos de su cultura irlandesa también. Entonces fue como el ajuste, nada más de transcultural entre la mamá, el papá y, bueno, yo que estaba siendo introducido a la familia. Te tocó rudo. Estuvo bien rudo, sí. Pero fíjate, creo que llegaste y diste en una palabra clave que dijiste, nos fuimos tratando, y claro, no dijiste esta palabra, hubo cariño, pero creo que dijiste algo más importante, hubo respeto. Eso es lo mejor, sí. Y creo que esa es la clave. Creo que más allá de me cae bien, me cae mal, es respetar, Sí. ¿no? Entonces, híjole, pues fíjate que yo pensando, te digo, yo tampoco nunca fui noviera ni nada y pues las dos así novios que tuve previo, pues yo finalmente, siempre mi idea era una relación formal. Finalmente yo nunca tuve una relación como de, ay, pues a ver qué pasa y mientras nos divertimos, la verdad es que no. Y por eso es que cuando conocí a los papás de esas exparejas, pues yo recuerdo que nunca fue de ponerme nerviosa, ni que me diera miedo, que me intimidara, porque yo decía, bueno, pues digo, mis papás me educaron como una mujer que me sé comportar, que sé interactuar, soy educada, no soy una mujer conflictiva, entonces pues no tenía por qué haber un problema. Y la verdad es que jamás hubo como ningún tipo de problema, pero cuando te pones a pensar en el tipo de historias que escuchas a veces alrededor, y que yo tenía amigas que, no, es que la mamá de mi novio me humilló y me dijo esto y fue grosera. Yo me ponía a pensar y yo decía, es que o sea, en mi cabeza no cabe esa posibilidad. O sea, de que a mí una señora me humille o me trate de hacer, o sea, me falta el respeto. Y yo decía, no es posible, pues yo, como tú bien lo dices, yo tampoco me dejo pisotear por nadie. Sí. Y creo que en ese momento pones un límite. Eso es importante. Y pues no tiene por qué pasar nada de faltas al respeto. Pero como estas historias parece que son más comunes de lo que deberían ser. Porque finalmente existe hasta un dicho que dice, cuando te casas con la familia de tu pareja. Y se vuelve complicado porque tú bien lo acabas de decir ahorita. No solo es de, ay, me cae bien o me cae mal, la nuera, el yerno. Tiene que ver con creencias, tiene que ver con muchas veces esta lucha de poder, tiene que ver con no quiero que mi hijo se vaya y me deje o mi hija. Y entonces entran muchísimos factores que pueden conflictuar tanto una relación que cuántas parejas no incluso terminan divorciándose por la intervención de los suegros, sí. Y por eso vamos a ahondar en cuáles son las red flags o cuáles son los indicadores de que algo está saliendo mal, de que algo es conflictivo. Y digo, en este caso, uno, si no prestas atención, pues podrías involucrarte ya en un pacto con una persona matrimonial y vas a estar como luchando siempre con el aspecto de independencia. Creo, porque si están presentes y si son conflictivos y si son de que no tienen, digamos, pueden ser jubilados, pensionados, y si no tienen algo que hacer, se van a dedicar a arreglar la vida de la persona, en mi caso, pues, de la persona que yo elija de la mujer, y van a estar ahí atrás y atrás y pues va a ser una batalla.
¿Por qué? Porque creo que debe de haber independencia. Cuando uno elige formar un vínculo y una nueva familia, debe de haber un sentido de independencia. Es decir, ni es tu familia o la mía. Es algo nuevo entre tú y yo. Y debemos de aprender a proteger tú y yo y poner ciertos límites a la familia. Exactamente. Pues se viene bueno, así que, ¿por qué no? Empezamos. Ya empezamos rudo, vamos a darle más Estuvo con duro todo. al inicio. Qué fuerte tema estamos tocando, Vero. Ya no sé si quiero seguir. Pero de todo se aprende y creo que por eso es el objetivo de este episodio no es como hablar o difamar, sino el darles herramientas para aquellos que están o iniciando una relación que va a llevar a involucrarse con los suegros o personas que ya están dentro de la relación y cómo aprender a relacionarse o cambiar las dinámicas dentro de la independencia familiar que están formando y los suegros de ambos lados. Claro, porque al final yo creo que cuando te casas o vas a formar una nueva familia, tienes una expectativa bonita. Sí. Creo que nadie se casa diciendo, ay, bueno, no importa que haya conflicto, ni siquiera los piensas, ¿no? Yo creo que dices, todo va a estar bien padre y cuando estemos en casa y cuando convivamos y cuando... Ahora, hay temas que siento que muchas parejas no los tocan y que son básicos, porque es justo eso, cuando tú empiezas a pensar en la convivencia, en todo este contexto en el que tu nueva familia política, evidentemente se va a integrar a la tuya. Entonces, desde ¿dónde vamos a pasar Navidades? ¿Dónde vamos a pasar Año Nuevo? ¿Dónde vamos a pasar? Y entonces ahí empieza como esto de vamos a negociar. Yo creo que de alguna forma es una negociación que haces entre pareja. O a lo mejor, por ejemplo, hay familias o hay hijos o hay hijas donde ya tienen súper arraigado. Yo todos los sábados hay comida familiar. Y entonces la pareja pues a lo mejor le agrada la idea, pero a lo mejor no tanto. Y entonces a lo mejor pues mientras están ahí empezando, bueno, vamos a la comida familiar por quedar bien y todo, pero no te vas dando cuenta que son dinámicas que ya están muy establecidas como familia y en tu pareja. Entonces creo que tú tocaste algo medular así en un principio que dijiste, estamos creando una nueva familia. Y entonces yo siento que cuando empiezan este tipo de conflictos, pues a lo mejor ahí de alguna forma no crees que esa persona está entre la espada y la pared, porque es como de hacia dónde la lealtad, porque creo que este tema involucra esa palabra de lealtad, hacia dónde dirijo mi lealtad, mi protección, mi prioridad. ¿Cómo la podríamos definir, Brian? Porque a lo mejor muchas veces en esos pleitos, cuando ya explota la bomba, se termina diciendo, o ellos o yo. Y mal, ¿no? Mal que se llegue hasta ese punto y no discutirlo antes. Pero ¿qué es esa palabra? ¿Tú qué crees que podría ser esa palabra que podría definir como que abarque bien esta dinámica saludable? ¿Será lealtad? ¿Serán prioridades? ¿Qué será? Pues cada familia tiene un fundamento, un legado. Es los valores sobre los cuales se va construyendo. Algunos traen un legado de terror y algunos traen un legado de bendición. Y ahí es donde debemos de hacer la diferencia. Por eso al escoger la pareja es muy, muy importante que te involucres y veas a su familia, porque las dinámicas familiares son el cimiento de su crianza. Si es una familia altamente volátil y conflictiva, que están la mayor parte del año, digamos, si del año, que son 12 meses, 8 están peleándose y divididos y con problemas, te está dando un indicador que son una familia y sin aludir y sin lastimar a nadie. Porque entiendo que eso es algo subconsciente, no es algo que queremos. Nadie quiere problemas en su casa. Pero si están acostumbrados a la guerra, esa casa, entonces tú vas a traerte una persona que es un guerrero, pues, y no es un guerrero que guerrea hacia afuera, sino que guerrea con los propios de su hogar. ¿Y qué va a ser? El estilo de resolución, de planificación y todo es conflictivo o combativo. Y si tú vienes de una crianza donde era más una cuestión democrática, donde había libertad, donde había tolerancia, donde habían muchas cosas sanas, entonces te vas a enfrentar a dos estilos de crianza. El combativo contra la persona que es racional y que quiere solucionar con diálogo. Pero él no quiere diálogo, él quiere sentir que ganó, que es poderoso, que es fuerte y es una lucha de poder, que es el modelo de matrimonio más común que encontramos en la parte latina, que es la lucha de poder. Por eso no es que la mujer trabaja o no trabaja, el hombre,
es la lucha de poder, porque trabaje o no trabaje, pelean de diferentes maneras. Yo porque me dedico a eso, también doy coaching matrimonial y en esas áreas pues he aprendido, porque todo el dilema que les hablé al principio fue una curva de aprendizaje para mí, donde no tenía bajo mi radar ciertas herramientas o conocimiento de áreas de vida en el ámbito matrimonial y tuve que ir aprendiendo. Pero yo vengo de eso, de decir, bueno, yo voy a proteger, yo voy a servir, yo voy a hacer. Y por el otro lado me caso con alguien que estaba en el sistema inglés, donde estaba la reina Elizabeth como en el poder y vienen de un legado matriarcal. Entonces ella está acostumbrada a que la mamá es la decisiva, la que se mueve, la que hace. Y yo por el otro lado el papá es el que se mueve, el que hace. Entonces fue como llegar a una realidad de decir quién va a poder hacer esto y lo que aprendimos es a mediar. Como decir, es que no estuvo yo, vamos a delegar y hay cosas que tú vas a hacer, tú vas a decidir. Por ejemplo, protección es mi sentido fuerte. Es decir, creo que esto no está bien porque podría ponernos en un peligro en el área financiera, etcétera, etcétera. Y ella era, si decían, bueno, es que ¿cómo vamos a decorar la casa o a dónde vamos a vacacionar? O sea, no importa, porque a mí con que esté con ustedes estoy relajado, estoy contento. Sí. Tú eliges lo que tú quieras en ese ámbito, ¿no? Y del manejo del hogar, pues también le decía, tú haz lo que quieras. En ciertas cosas nos dábamos gustos porque así lo decidimos. No por otra cosa, porque ella no quería trabajar ni trabajaba. Entonces yo, pues no tenía problema porque venía de ese sistema donde el hombre es el proveedor y donde podríamos funcionar bien. Entonces yo creo que no debe ser desde el inicio, si una persona no quiere aprender humildad, no quiere ceder, no quiere caminar con alguien, no quiere vivir una vida fuera del egoísmo, entonces no te cases. Es lo más importante. Y si ya decidiste casarte, pues ve qué valores tiene la persona, la familia. Porque si los papás están peleándose, o ves a la mamá o el papá apagados de vida, así nada más en un sillón existiendo. Pero si ves la dinámica sana donde papá y mamá se integran, hablan, opinan, se valoran, intervienen y tienen la libertad de poder contribuir, eso es una dinámica sana. Y yo creo que eso lo podemos ver desde el noviazgo claramente. Sí. Yo creo que si no lo vemos es porque o de verdad somos poco analíticos o porque no queremos verlo. Porque siento que eso está muy a la luz de los ojos. Sobre todo si tú decides involucrarte y ver qué dinámicas tiene ella o él con su familia. Y creo que puede ser muy evidente. Si desde a lo mejor yo tengo una pareja en donde cualquier cosita, oye, déjale preguntar a mi mamá. Oye, déjale preguntar a mi mamá. Déjame le pregunto. Ajá. O que no puede tomar una decisión sin su mamá, ¿no? Y en cuestiones muy básicas. O claro, o vamos al cine. Oye, si invitamos a mi mamá. Y a lo mejor dices, bueno, claro, la primera vez venga, se suegrita, ¿no? Y hasta quieres quedar bien todo. Pero y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, y que se siente de chaperona en medio. Sí, ¿no? Y fíjate que también hay ahorita que hablas como de esa lucha de poder, como también se da muchísimo entre suegra y nuera, ¿no? Oh, sí. Porque finalmente muchas suegras son como de mi hijito, me lo estás robando. Una competencia por y entonces se vuelve una competencia y también se vuelve una lucha de poder, como de, ya sabes, vamos, si a lo mejor la chava dice, vamos a pedir comida. Y entonces no falta la suegra que es de, ay, mijito, ¿te acuerdas cuando yo te cocinaba tu comidita favorita? Entonces empiezan comentarios pasivo-agresivos que uno debe de poner límites. Pero ¿con quién empieza uno a poner límites? A ver, ¿tú qué opinas? Vamos a discutir eso. A ver, échale. Primero, de entrada irte así como que con el suegro, la suegra que quiso como transgredir o ofender o algo, o te vas directo con tu pareja y le dices, ponle límite tú. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que el asunto es entre dos, el baile es entre dos, o sea, es entre tú y la persona que está formando un hogar. Porque si tú vas a tener que ir a amonestar a los papás, pues va a estar en chino, porque lo que dices va a quedar entre la espada y la pared. Y lo más sano es hablar y que él tenga la valentía, la pareja, de ir y decir, oye, necesito mi independencia, por favor respeta esto, no hagas esto otro, y validarte, porque también es una muestra de afecto y lealtad cuando decide esta persona proteger al cónyuge. Porque si tú tienes que irte a defender a ti mismo y él no te está defendiendo, es un problema. Es un super red flag ahí. Sí, porque te está diciendo que la crianza que tuvo fue que te estás casando con un adulto pero un bebé al mismo tiempo.
porque su dependencia está completamente en la mamá. Una buena labor de papás no es, ay, que mi hijito viva aquí toda su vida en mi casa y que no haga nada y que siempre me obedezca, que no sea independiente, que no sepa tomar decisiones. Es todo lo contrario. Entonces sí, creo que puede vivir uno viendo eso, digamos, en el caso de la persona que mencionas, de donde el hijo tiene una lealtad y tiene todo mamá y mamá y mamá y mamá, pues creo que no es algo sano. Aún cuando tienen hijos, una pareja, los hijos no van primero, van la pareja, porque tienen que estar en un acuerdo. Claro que en el acuerdo mutuo sacrifican por los hijos, pero sin desproteger el vínculo. Sí. Porque no pueden decir, es que la niña, no le hagas caso a tu mamá, porque entonces ahí se ve cómo se va a transmitir eso. Si su lealtad va hacia la mamá y no hacia la esposa, pues debe de haber un rompimiento, un corte del cordón umbilical, donde sepan que ahora tienen una mujer y esa mujer es cuidarse el uno al otro, antes de. ¿Por qué? Porque mamá va a dejar de ser, papá va a dejar de ser, pero la esposa pues es de aquí hasta la muerte. Y fíjate que ahorita que dijiste eso de te casas con un adulto, pero es un bebé casi al mismo tiempo, recuerdo, y me estoy tratando ahorita que lo dijiste, de acordar en qué libro lo leí, en este instante no estoy recordando, pero yo leí que justo decía eso, cuando tú ves en una relación de noviazgo, de pareja, en donde tú estás viendo que la dinámica de hijo, mamá o mamá, hija, ya sabes así, es justo así, ¿no? Como no se sueltan, no pueden soltarse. Entonces ahí decía, esa persona que no quiere dejar de ser hija o hijo, nunca va a poder ser papá o esposo. Porque no va a estar dentro de sus prioridades. Y entonces al rato va a ser, oye, es que vamos acá, ese es el festival de la niña, sí, pero tengo que ir con mi mamá, acuérdate que siempre tengo que ir con mi mamá. Oye, sí, pero... Y entonces, pero quedamos de ir en pareja, tú y yo, sí, pero ¿te acuerdas que también es el aniversario de mis papás? Entonces, siempre va a jalar para allá, siempre. ¿Por qué? Porque justo en ese libro decía, no hay forma de que ocupen un mismo lugar, o sea, que sea papá y esposo en tu familia y que siga siendo el hijo que no se quiere soltar. Y entonces ahí yo creo que nosotros como parejas tenemos que ver cómo han resuelto esa relación entre ellos, porque eso, antes de llevarlo a la pareja, pues tiene que solucionarlo tu pareja de manera individual. Sí, por eso están los psicólogos, exacto. Porque el problema es que no tiene madurez emocional. Sí. Y aunque tiene cierto número de años en la tierra, en su edad emocional, sigue como un niño chiquito de, mamá, ¿puedo ir al baño? Mamá, ¿puedo comprar un dulce? Mamá. O papá. Y ahí te vas a dar cuenta que no va a poder ser una persona independiente, que es lo que estás buscando. Porque al formar un nuevo vínculo, una relación, pues sí te casas con los suegros, pero no tiene que ser siempre así. O sea, te casas con el legado, lo que decíamos número 1, de saber que tienen una forma de crianza, pero se puede superar. No estás condenado a repetir los errores del pasado, siempre y cuando quieras cambiarlos. Claro. Y no hay mejor motivación que el amor para cambiarlos. Entonces sí creo, y he visto muchas historias de éxito en este tema, cuando quieren cambiar. Pero el cambiar va a implicar poner límites. Y creo que esos límites vienen por crecer en confianza y en decir, bueno, mi mamá no es mi esposa, es la esposa de mi papá. O sea, mi papá, tiene que ver por su esposa. Pero esos vínculos funcionan mucho cuando el esposo está ausente. Y el esposo que no está en casa, el esposo que no está conectado emocionalmente con la mamá busca conectarse emocionalmente con los hijos. Y entonces el que está supliendo el puesto del papá emocionalmente en esa carencia es el hijo. Y por eso se resiste tanto a dejar ir al hijo. Porque hay un vacío emocional que tendría que llenarlo el esposo y no lo está llenando y lo está supliendo con el hijo. Y finalmente esa mamá o papá le están soltando tanta carga al hijo que, claro, después para el hijo alejarse o romper eso es una culpa terrible. Sí. Y entonces está tremendo, porque a lo mejor tú dices, es que ahí vas con tu mamitis, ahí vas con tu papitis, con tu mamitis, pero no te pones a analizar que quizá en el fondo, pues justo tu pareja está lidiando, o ni siquiera sabe que está lidiando con eso, simplemente sabe que tiene que estar ahí. Y entonces, ¿por qué? Porque no ha resuelto esto de la independencia y de que yo no soy aquí en esta familia ni el papá ni la mamá, yo soy el hijo y la hija y estoy decidiendo construir una nueva familia, pero algo no me deja. Entonces, yo creo que también hay que ser más sensibles en ese aspecto, pero definitivamente tratar estos temas desde que estamos conociendo a las personas. Entonces, si ves ya eso que está sucediendo en el noviazgo, dices, ¿cómo va a poder ser un buen esposo y un buen padre
si está jugando otro partido en otro equipo. Y no va a poder dividir su lealtad entre dos equipos. O juega aquí o juega allá. Pero cuando se enferma alguien aquí y alguien acá, ¿hacia dónde va a jugar? Claro, y por más que genuinamente quisiera resolver en ambos equipos, no hay forma, no puedes ser como superhéroe rescatador de todo mundo, de que si acá te dicen a lo mejor, oye, acá necesitamos dinero, sí, pero acá también, oye, acá, pero acá atención, sí, pero acá también, sí, pero no, termina la persona, lo drenas. Claro. Y no hay manera de que nunca va a quedar bien ni con uno ni con otro. Sí. Y creo que el ser muy honestos y muy claros en un inicio de la relación, fíjate, me acuerdo que cuando Omar y yo éramos novios, y él estaba acostumbrado a ciertas dinámicas, yo le dije, yo no estoy acostumbrada a esas dinámicas, no considero que ciertas dinámicas que tú tienes sean, como dices, te acostumbras a las cosas y a lo mejor ya se ven normales. Y no solo él, yo estaba hablando, o sea, también yo traía mis cosas. Y entonces yo decía, es que a lo mejor esto no es normal y yo no quisiera eso traerlo a lo que vamos a construir tú y yo. Y yo sé que de mi lado también hay cosas que a lo mejor para mí ya ahorita ya me parecen normales y tú no, tú vas a decir, eso no es normal. Entonces, dímelo para no traerlo en esto que vamos a construir. Pero es atreverse a hablar y saber que puedes hablar sin lastimar. Y creo que, como bien lo dijiste, es un baile de dos. Y no es empezar a juzgar, ay, es que tu papá, ay, es que tu mamá, ay, es que tu hermana, es que tú esto, es que tú... Nunca hablar mal de los Lo que padres. te corresponde cuando es la dinámica. Bueno, esto que están haciendo sí nos afecta acá, ok, esto, pero así como que soltar nada más. Es que no entiendo por qué tu mamá es así, por qué tu papá es así, por qué tú... No lleva a ningún lado. No lleva a ningún punto, creo que solo es herir. Exacto. Y no lleva la intención de decir, vamos a proteger lo nuestro y a construir algo lindo, algo que nosotros dos coincidimos y estamos de acuerdo. Y vamos a platicar de cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras creencias y cómo queremos educar a nuestros hijos y cómo para nosotros tenerlo bien claro, para que en el momento, porque ahí también, Brian, ¿qué pasa como por ejemplo en tu caso que dices, no, es que se casaron por otra religión y ya no me parece? ¿O qué pasa si es que vas a bautizar a tu hija por una religión que a mí no me parece? O es que estás alimentando a tu hija de forma que a mí no me parece. Y entonces siempre van a haber estos bombardeos de que a los suegros, que aparte son de otras generaciones, no les parezca. Y sobre todo la cultura de castigo. O sea, no haces lo que yo quiero y no me parece, te castigo. Y si quieres una cultura de castigos, y digo, yo la viví en el tiempo 4 años. 4 años vivir eso y fue insoportable porque aunque nos disciplinaban siempre fue amor y fue aceptación y fue honra. Entonces no fue mi sistema de crianza y en ella era castigo, te humillo, te voy a hacer pedazos si no haces lo que yo digo. Entonces sí fue algo muy, muy complicado. Pero dentro de lo que hablas hay algo importante, que si no estás aún casado, pues, ni estás conviviendo con la familia, date cuenta desde antes, hay compatibilidad. Yo no lo sabía, tuve que aprender con el tiempo. Pero hay test de compatibilidad y en ese test de compatibilidad tienes que hablar de los temas importantes. Porque estás creando una cultura. La cultura empieza por cuáles son tus creencias, tus valores y tus dinámicas. Si tus creencias, valores y dinámicas hay una brecha muy grande entre un mundo y otro mundo, no vas a poder sobrevivir. Es imposible. Y de hecho hay un libro, ¿no?, que dice las mujeres son de Venus, los hombres de Marte. Es que hay una gran brecha. Y cuando estamos en opuestos y cuando estas personas, digamos, todo lo que tú detestas lo representa esta crianza y esta familia, y todo lo que esta detesta lo representas tú, pues no va a haber no hay manera de cruzarlo. Y pero estamos tan romantizados. El amor en lo va a cultura. solucionar, ya que nos casemos se Sí, va a arreglar. los Montesco y los Capuleto, no, Sí. O sea, es que nos traemos a muerte todo el pleito familiar, pero el amor supera todo. Digo, Shakespeare se equivocó. O sea, está bonita la obra literaria, pero... Se requiere más Sí, que... no. Digo, el amor, como dices, creo que es un buen motor para encontrar los recursos y las formas, pero necesitas definitivamente estos test, la terapia, los libros, los manuales, los consejos de profesionales. Aprender, sí. Porque te preparas. No hay ningún matrimonio exitoso que es, por accidente tenemos un buen y bonito matrimonio. Todos los matrimonios sólidos y buenos y firmes que conozco a prueba de tiempo han pasado por muchas circunstancias complicadas, pero lo han trabajado
y han sobrellevado esos problemas. Entonces, si tú ves que esta familia no sé, tiene valores completamente contrarios, sobre todo eso, digo, yo ya por lo que pasé, veo que sea una casa de paz porque mi vida se cimienta en paz. Soy una persona estable, que me gusta la paz, que fomento la tranquilidad, no me gusta el conflicto, sé resolverlo y lo manejo y eso por eso me pagan también. Pero no me gusta en mi casa. Ese es mi trabajo, no es algo que quiero en mi casa. Y cuando veo la familia, tengo que ver gente que esté pro este valor de paz y otro es el respeto y la honra. Son bases que a mí me describen. La ética, la moral, el respeto y la honra son como lo más valioso que tengo en mi vida. Entonces, si veo una persona que tranza, que tiene atajos, que es irrespetuosa, que falta su palabra, entonces para mí ya sería un indicador de no va a haber manera de que pueda cruzar esa brecha. Y aunque esté muy guapa, muy bonita, no es posible. Y el sistema de creencias, y ahí es donde hablas la crianza, cómo vamos a criar los hijos, cómo vamos a administrar el dinero, dónde vamos a vivir, cuáles son tus expectativas del matrimonio, cuáles son las mías. Porque si es un romántico trovador soñador y dice, no, pues a mí no me importa el dinero, yo puedo vivir con 5 pesos y tengo tu amor. Y la mujer dice, sí, pero yo no puedo criar un niño con 5 pesos. Entonces ahí hay una brecha de valores y de pensamiento y también de las expectativas de vida que no va a poder cruzar. Sí. Y a veces, ¿sabes? Y digo, lo hablamos en el episodio de por qué elegimos por soledad. Y a veces decimos, bueno, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero lo voy a cambiar. Sí. Y ahí cometemos el error. No estamos viendo que la crianza que tienen, los papás que tienen y todo va a terminar que va en un rumbo muy diferente. Y sabes que y también trabajar en convertirse en una pareja poderosa, porque cuántos casos no también se da que, como dices, hay aquí algo que falta de manera económica, lo que sea, y entonces los suegros le entran. Yo los apoyo. ¿Pero qué conlleva eso? Yo los apoyo, yo les doy para la escuela del hijo, yo les pongo el negocio, yo esto. Y entonces ahí están los suegros que resuelven, y hay unos que resuelven muy lindos y perfecto, ahí administren y todo. Pero ¿cuántos no también hay de yo te doy, pero estás en deuda conmigo? Exactamente. Y al rato no me gusta que tu hijo haga eso y yo le pago la escuela. No me gusta que tu esposo haga esto y yo les puse el negocio. Y entonces tú solito te ahorcas ahí. Entonces yo creo que también, ahí yo creo que el problema es justo el no ser independientes, el no trabajar en nosotros mismos, ser independientes de nuestros papás. Que si nuestros papás por alguna razón no nos quieren soltar, porque digo, ellos tienen sus cosas y nosotros tenemos nuestras cosas, si por alguna razón no nos quieren soltar, y nosotros queremos construir una nueva familia, nosotros tenemos que trabajar y nosotros soltarnos de ahí respetuosamente y con amor y agradecimiento, claro, pero también de decir, no estoy en deuda contigo, ¿no? Digo, tú fuiste muy amorosa y todo y siempre te voy a honrar y ahora tengo a mi nueva familia, pero no estamos en deuda, no, o sea, el vínculo que nos une no es una deuda, no tengo por qué ahora complacerte con mi nueva familia hasta que tú estés feliz y contento porque tú me criaste, porque yo te llevé 9 meses en mi vientre, yo te aguanté, yo te parí, yo te limpiaba los pañales. Ajá, y entonces esos discursos muy manipuladores. Sí, no, creo que estás en lo correcto en este aspecto de la independencia. Y digo, gracias a Dios mis papás han sido de mucha bendición, siempre nos impulsaron, nos respetaron y nos empujaron a la independencia. Independencia no quiere decir que maltratemos o tratemos mal a los papás. Yo los visito, los veo cada semana, los amo mucho, ahí estoy con ellos, trato de estar presente. Sí hago prioridad también los eventos familiares para estar ahí, pero tomo mis propias decisiones, aunque ahorita no estoy casado, pero tomo mis decisiones. Digo, bueno, tengo que trabajar, tengo que ir a hacer, Y mis papás dicen, claro que sí, ve y haz tu vida, o sea, haz lo que tienes que hacer. Claro. Y eso es lo sano. Entonces, qué interesante todo este tema, Vero, y podríamos pasarnos hablando de más, y digo, vamos a tener ahí para todos los suscriptores de Patreon, vamos a hablar un poco de límites, cómo lidiar ya con la dinámica en la cual ya estamos envueltos y cómo poder nosotros también perseguir la independencia dentro de un proceso que va a llevar un tiempo, pero es posible también. Pues hemos llegado a nuestro segmento del confesionario y con este tema está de terror, ¿verdad? Quisiera no apretar el botón. Mejor hay que hablar de puros ex-suegros. Nos quemamos.
Eso es de muy, muy antaño, en ¿verdad? un reino muy lejano. Hace mucho, mucho tiempo. Había un suegro que era un ogro. ¿Cómo me dijiste? Un suegro. A ver, Ryan, a ver ya, no evadas más este momento, por favor. A ver, ¿qué dice? A ver, nada más qué cosa. ¿Has fingido que te cae bien tu suegro para mantener la paz? Pues bueno, la que sigue. Déjala pico otra vez. Pues sí. ¿Sí? Sí, voy a tener que ser muy, muy honesto. No es de que fingir, pero he tratado de guardarme mis palabras. Ok. Soy una persona que me gusta opinar. Y no me quedo callado. Pero recuerdo cuando estaba en Inglaterra, justo visitando ahí a los papás de la mamá de mi hija y pues por la interacción. Yo no quería hacerla más áspera porque ella estaba muy desgastada. Y con sus comentarios y prejuicios hacia la cultura mexicana, etcétera. Y eso, cuando vio que era una persona que tenía estudios y preparación y eso, pues fuimos ganando respeto. Pero sí al principio, cuando hacía eso, yo me mordía la lengua y decía, voy a caminar un ratito, ¿verdad? En lo que se me baja. Entonces sí tenía que aparentar. Bueno, más que aparentar, me reprimía un Sí, poquito. contener, ¿no? Me contenía un poco para evitar el conflicto más adelante, pero como lo mencionamos, sí fui y hablé con la mamá de mi hija y le dije, oye, no me parece esto, o esto para, o sí voy a opinar, porque no me voy a quedar callado. Y no es de que vaya a ser algo negativo, ni mucho menos, pero también le iba a expresar mi opinión o le iba a decir, oye, ¿por qué me estás tratando de esa manera? No estoy de acuerdo. Y aunque estés aquí o acá, pues conmigo no va a ser de esa manera. Y poner el pie firme. Pero para evitar esa, digamos, Fricción, ¿no? fricción innecesaria y todo, dije, creo que puede abogar ella más de ese lado y evitar este tipo de problemas. ¿Y quién crees que da la pauta a que la relación pueda ser más cercana, más amigable o más así? Yo creo que los suegros, ¿no? De alguna forma, porque a lo mejor tú puedes llegar muy amigable, muy abierto, porque creo que de alguna manera somos más los que llegamos pues con una intención de, no de agradar en el sentido de caerme bien a fuerza, no, sino pues oye, eres el papá, son los papás de mi pareja. Creo que podemos llegar con incluso más con la guardia baja, ¿no? De no estar dispuestos a atacar. Entonces yo creo que finalmente la relación, pues sí depende mucho de cómo el suegro o la suegra inician y te tratan y se abren contigo. Sobre todo en el terreno en el que estás, si ellos están en tu hogar, pues tú marcas el paso. Si ellos tú los estás visitando en su territorio, pues ellos marcan el paso. Entonces es como los partidos, ¿verdad? Los locales llevan la preferencia. Sí, exactamente. Y es justo eso. Creo que debemos saber que estamos enfrentándonos a diferentes personalidades y a lo mejor con algunos vamos a coincidir más, vamos a poder tener una relación más abierta y con otros pues sí es más esta relación que dices, bueno, no es que nos caigamos súper, pero hay respeto. O de plano, como dices, hay tantos roces que pues lo mejor es que muchas familias por eso se distancian. Qué triste. Y confieso que luego busqué punto en común y como nos gustaba el boxeo y ciertos deportes, logramos hablar del deporte y hablamos de conceptos de vida y se pudo abrir, digamos, el señor y vio que no era una persona ni dura ni áspera, sino que era amable. Porque sé responder, pero nunca voy a ser grosero, no soy grosero con la gente. Entonces, cuando daba las opiniones y todo, y también lo escuchaba y le preguntaba, y eso cruzó el puente, y al día de hoy no tenemos problemas. O sea, digo, no lo frecuento, ya es ex suegro, ¿no? Pero logramos cruzar esa brecha y quedamos en buenos términos. Ese está buenísimo, ese tip. Busquen un punto en común y mira, quizá las aguas se calman ahí. Exacto. Bueno, pues nos vamos a la siguiente, al no. siguiente segmento. Vamos a picar. A ver, vamos a ver. Qué verdad. A ver, dice, ¿crees que tu pareja se parece más a tus suegros de lo que está dispuesto o dispuesta a admitir? Saludos, Omar. Mira, yo solo lo voy a resumir en una frase que yo le digo a Omar. Cuando hay veces que le digo, ay, amor, le digo, ¿qué onda? Le digo, y lo peor es que te vas a hacer viejito con este carácter y se vuelven más tercos. Y me dice, sí, acuérdate que tú también te vas a hacer más viejita y más terca. Yo creo que de alguna forma, y fíjate, ahorita que leo esta pregunta, en vez de proyectarla hacia Omar, la proyecta hacia mí. Yo creo que de alguna manera sí tenemos muchas cosas en las que nos parecemos a nuestros papás. Aunque digamos que no,
crecimos ahí, nos desarrollamos ahí, aprendemos de ahí. Y si bien es cierto que yo tengo más que claro que no tenemos por qué repetir ninguna historia, ningún patrón, es verdad que pues uno vive y convives y en esas dinámicas y sobre todo ese punto que decíamos en un inicio, hay cosas que ya las haces y crees que son normales, crees que está bien porque es a lo que estás acostumbrado. Y por ejemplo, hay veces que yo me pongo a pensar y yo entre broma y broma que le digo a Mar, es que si tú de pronto hicieras esto, no, yo seguro haría esto. Y me doy cuenta que mi forma de responder sería mucho como mi papá o en otras ocasiones sería mucho como mi mamá. Y entonces ahí yo siento que de alguna forma, por más que queramos así como despegarnos y decir, no, ahora soy una persona totalmente independiente, renovada, creo que siempre va a haber algo, no que nos limite, sino con lo que podamos trabajar. Sí. Y qué mejor que darnos cuenta. Y yo a Omar siempre le digo, si hay algo que no te gusta de mí, dímelo, porque se resuelve en ese momento. Tenemos que buscar la forma de resolver, porque si lo vas arrastrando y lo vas arrastrando y lo vas arrastrando sin decirme nada, pues al rato eso se convierte en un lastre terrible que él se desgasta y se harta y entonces empiezan los problemas y entonces de repente nos peleamos y suelta el bombazo. Es que llevas años así, pero nunca me lo dijiste. Entonces yo creo que sí, tanto en este caso mi esposo Omar como yo, claro que tenemos cosas que nos parecemos a nuestros papás y yo creo que a todos nos va a pasar esto y lo importante es ser conscientes, porque estoy segura que hay muchísimas cosas que podríamos heredar o imitar o repetir inconscientemente que podrían hacernos mucho daño. Sí, pero la aceptación es el principio del cambio, Vero. Y cuando entre parejas se ayudan y cuidándose la espalda, ser muy honestos, decir, oye, Vero, cuando haces esto, como que me hace sentir de esta manera y me gustaría sentirme de una manera diferente, dentro de una plática amena, no de frustración, sino de decir, bueno, esto podemos cambiarlo. ¿Tú qué has visto de mí? Porque cuando tú das una opinión, también pregunta, oye, ¿hay algo a ti que te moleste? Y estar dispuestos a recibir también la retroalimentación, pero para bien común. Exacto. Porque todo es como una moneda, tiene un lado A y un B, lo que heredamos de los papás. Y puede decir, ay, es que la necesidad, es que no, puede ser perseverancia. Si sabemos pulirla entre qué casos ser insistentes y permanecer y pelear por esas cosas que valen la pena. O sea, si aprendes a elegir tus batallas, puede ser perseverancia en lugar de ser terquedad. Pero el terco nada más es terco por ser terco. La perseverancia es la capacidad de resiliencia y de empuje hacia un lado canalizado. Y así todos los otros aspectos se pueden llevar al lado A. Sí, y sobre todo yo creo que nunca caer en lo que dijimos anteriormente, de ahorita que estamos viendo, se puede parecer al papá o a la mamá, nunca hacerlo de forma despectiva, eso me parecería Juiciosa, terrible, sí. Juicioso. Ya estás igualito a tu papá y ya sabes, así como... Como un insulto. Exacto, como un insulto porque finalmente estás hablando de sus papás. Sí. Eso a mí me parece terrible, creo que es algo que yo jamás he hecho, ni creo que, digo ahorita porque yo soy consciente que eso me parece terrible, pero lo veo en tantas parejas. Ay, ya, igualita a su mamá, pero como dices, como un insulto. Entonces, además de que ahí de forma directa, obviamente estás insultando al papá o a la mamá, pues siempre, por más que tú como pareja digas, bueno, mi papá y mi mamá tendrán sus errores, pero no vas a permitir que los insulten de esa manera. Y creo que también tienes que darte cuenta que así como a lo mejor dices, ay, mis suegros, qué conflictivos, qué esto, si hay cosas que te gustan de tu pareja, creo que también vinieron de sus padres. Así es. Entonces, yo me acuerdo que cuando nos casamos, en nuestros votos, yo a Omar le dije, pues yo sí doy gracias a tus papás porque también mucho de lo que tú eres, yo sé que es por ellos. Entonces yo creo que de igual forma todos traemos nuestras heridas y todos podemos reconstruir. Y entonces en estas fricciones de yerno, nuera, suegro, suegra, pues hay que tener la valentía en amor de decir cómo puedo solucionar, porque finalmente es la familia. Claro. Totalmente de acuerdo. Pues llegamos a nuestra zona de bits para preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Y qué te parece si nos vamos directo a preguntarle?
¿Cómo son los suegros tóxicos? Sin rodeos, ¿verdad? Sin rodeos, porque hay muchos ejemplos, pero creo que nos puedes sacar como características que bien lo dijiste, si todavía no te has casado, todavía tienes chance. Pero bueno, si ya estás metido o metida ahí, también tienes tu momento para arreglar, nunca es tarde. A ver, ¿qué dice? Pues dice, número 1, controladores. Eso es que dice, intentan tomar decisiones por la pareja o influir excesivamente en aspectos de su vida, desde la crianza de los hijos hasta las finanzas o la elección de vivienda. Sí. Qué importante, porque sí, cuando está una persona tratando de controlar algo que está fuera de su rango de autoridad o de responsabilidad, pues es un mal indicador. Claro. Mira, dice punto número 2, críticos. Hacen comentarios negativos constantes sobre uno o ambos miembros de la pareja. Estilo de vida, decisiones, en todo se meten, ¿no? Hacen comentarios negativos sobre la apariencia del otro, imagínate. Y aquí, fíjate que yo platicaba con mi hermana y yo le decía a ella que justo cuando platicábamos Omar y yo con Omar, yo principalmente le decía primero a Omar, yo estoy segura que mi papá, mi hermana, mi mamá, claro que en algún momento, por supuesto, en algún momento han de pensar, ay, Omar y Vero sí se pasan en estas cosas, no estamos de acuerdo en esto. Pero si nunca hemos tenido una sola fricción, es porque quizá lo piensan, pero nunca nos lo comentan. Porque finalmente respetan. Entonces ellos han de decir, híjole, que seguramente ellos dirán que es sobreprotectores en esto, que exagerados en aquello, pero si les decimos, oye, de aquí no vayan a este lugar, no van a ese lugar, o sea, simplemente porque pues ellos respetan. Claro. Entonces es la empatía, ¿no? A lo mejor no siempre estás de acuerdo, pero respetas. Sí, dejar que cada uno tenga su trayecto y aprenda en el camino. Exacto. Pues mira, aquí otro dice, son invasivos, no respetan los límites personales o de la pareja, interfiriendo en asuntos que no les conciernen y esperando que se les comparta más información o tiempo del que es cómodo o apropiado. Sí deben de aprender límites, ¿no? O sea, si no se les está requiriendo, si no se les está hablando, si no se les está preguntando, pues tienen que reservar también ese lugar sagrado, digamos, del vínculo de dos personas para poder ellos llegar a sus propias conclusiones, decisiones y acciones. Uh-huh. Y no ofenderse, ¿no? Como tú dices ahorita, si no se les requiere algo, pues no tomarlo personal, como de es que no me buscan, es que no vienen, es que no, pues es que no es que sea algo personal, no sé, no tomarlo de esa forma porque cuando alguien siempre se toma todo personal, siempre va a haber conflicto. Sí, saber que igual, o lo que les recomiendo a gente cuando tienen el síndrome del nido vacío, cuando se les van todos los hijos, les digo, emprende algo, haz algo, busca entretenerte, métete a una clase, aprende un hobby, haz algo. Sí. Porque si el ocio es lo que nos lleva a intervenir. Hay una frase donde dice que los que opinan de otros es porque no tienen su propia vida, o sea, no están haciendo algo de su propia vida. Y con el tiempo libre están como monitoreando y tratando de opinar o vivir a través de otra persona. Y mire, eso es tan cierto que justo nos lleva al punto 4. Dice, manipuladores. Utilizan la culpa, las obligaciones, el chantaje emocional. Y creo que es justo esta parte, ¿no? Cuando tú ves que los suegros están simplemente tirando puras cuestiones de... Es que tienes que estar conmigo, es que somos tus papás, es que, y claro, no los vas a abandonar. Pero como bien lo dijiste, el emprender, el hacer sus vidas, porque ¿cuántos papás y mamás no dedican así por completo la vida a sus hijos? Que cuando los hijos se van, y es como de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago? Y entonces como tu hijo ya entró a una dinámica en la cual pues tú no puedes entrar así de lleno, empieza la manipulación, el chantaje emocional y es terrible. Ocupen su mente. Sí. Miren, aquí otro es el favoritismo. Muestran preferencia abierta por uno sobre el otro o favorecen a otros hermanos o familias en detrimento de la pareja, creando un ambiente de competencia o resentimiento. Entonces las comparativas es en resumen lo que está diciendo cuando están comparándose, diciendo, ay, es que tu hermano y la esposa de tu hermano, ella sí es bien noble, pero la tuya es bien malvada. Entonces ese comparativo no va a traer más que herir a las personas, porque comparar a una persona le estás poniendo una carga de dejar de ser único para parecerse a alguien más. Entonces creo que eso nunca funciona, es algo sumamente tóxico,
porque necesitamos entender y alentar a la persona, pero la comparativa es decirle mandar el mensaje de no eres lo suficientemente bueno. No, y es poner en lucha a tus hijos que dices, oye, debería haber armonía, ¿no? No pleitos. Conflictivos, generan drama innecesario o se involucran en discusiones y conflictos frecuentes perturbando la paz y la armonía familiar. Ay, pues sí, en esta parte yo soy de... Hay que proteger a nuestras familias y hay que saber qué queremos dejar entrar y qué no, porque lo más importante para mí, por ejemplo, yo a veces me considero como una guardiana totalmente y por mis hijas más. Sí. Entonces yo digo, yo no voy a permitir que mis hijas vean cosas que yo no considero que sean correctas, que les ayuden a ellas, que ellas aprendan. Entonces creo que hay que ser guardianes de nuestras familias y poner límites sanos. Sí, y digo, aquí otros tienen que ser despectivos, o sea, desvalorizar las opiniones o sentimientos, las contribuciones de uno de ambos, haciéndolos sentir menospreciados o inválidos. Entonces, digamos, ser despectivo o es minorizar o humillar o llegar a la parte pues puede ser como una manipulación de una manera más sutil al quitarle valor a la persona y a sus sentimientos. Es una invalidación y creo que eso es algo sumamente tóxico, sea quien sea. Cuando deshumanizan y desvalorizan es algo muy peligroso. Y fíjate aquí, híjole, también, cómo es común la victimización. Se colocan a sí mismos como víctimas en cualquier situación conflictiva, evitando asumir responsabilidad por sus acciones y haciendo que los demás se sientan culpables. Creo que aquí no tengo nada que decir, sí, está clarísimo. Está muy claro. Ajá. Y bueno, dice, no apoyan, falta de apoyo emocional o práctico a la pareja, especialmente en momentos importantes o decisiones cruciales. Pues bueno, sí, esa es parte de... Sí, y fíjate también esta parte, intrusivos en la crianza de los hijos, interfieren en la educación y crianza de los nietos, contradiciendo o socavando la autoridad de los padres. Aquí, pues como yo en mi postura de mamá, pues yo vuelvo a lo mismo, defender lo que tú crees que es correcto, los valores que tú estás queriendo formar en tus hijos. Y pues sí, a todos los suegros con todas estas características, échenle ganitas. Luego están ahí, es que ¿por qué? Es que ¿por qué no vienen? Es que ¿por qué no esto? Es que ¿por qué? Pues es que también, oigan. Sí. Sí, hay que tener, no es caernos bien y todos ser amiguis y todo, sí se da padrísimo, pero si no es no rebasar la línea del respeto. Eso es. Y ya, es tan fácil como eso, ¿no? Sí, respetar nada más que ellos también fueron una vez padres. Sí. Y muchas veces quieren coachar a los padres cuando en su tiempo pues les tocó a ellos, pero ya no es su tiempo. Es el tiempo de los hijos de volverse padres y respetar el proceso igual que ellos lo pasaron, ¿no? Exacto, y saber que sobre todo en esto, en la crianza de los hijos, las mamás son mucho, por ejemplo, mi mamá a veces me dice, pues es que el pediatra te dice esto, pero pues yo a veces sí te lo daba. Y yo le digo, ay mamá, pues sí, pero el tiempo cambia. Y seguramente cuando Emma y Laia, mis hijas, estén grandes, también van a decir, ay mamá, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Y yo les diré, pues es que eso era lo que nos decían en ese momento, ¿no? Entonces, no es que hagamos las cosas intencionales, pero pues los tiempos van cambiando y nos tenemos que adaptar. También. Oye, Brian, y creo que como para cerrar este tema, yo de mi parte voy a concluir con un video que a mi mamá me dijo, este video me sorprendió muchísimo, de una nuera y una suegra que se están peleando ahí por quién ir adelante en el carro y el hijo ya estaba ahí adentro sentado y no, yo adelante, no, yo, y no se deja ni pasar. También creo que hay que ser muy inteligentes y, como bien dice el dicho, saber elegir nuestras batallas. Y no estar conflictuándonos con el suegro, con la suegra, con cosas que no tienen la más mínima importancia. Digo, si tu suegra es de las que yo quiero ir adelante del carro, ay, adelante, yo me voy atrás y no pasa nada, yo sé quién soy, yo sé cuál es mi lugar en esta familia. Entonces creo que también no engancharnos, ¿no crees? Claro. Una cosa es poner límites, pero otra también, voy a poner límites todo el tiempo y voy a demostrar quién soy yo en esta familia. Hay que saber elegir nuestras batallas. Sí, en lo que es importante y no inmiscuirnos en pleitos y roces, porque las relaciones, digamos, son relaciones de por vida y no las podemos estar desgastando por cualquier cosa. Exactamente. ¿Y qué te pareció? No, pues estoy contento, digo, con toda la audiencia y esperamos de verdad, Vero y yo debatimos este tema antes de presentarlo como una
oportunidad para un episodio, pero queremos darle las herramientas que a través de todo lo que hemos vivido, a través de todo lo que hemos aprendido, pues a ustedes les puedan servir estas vivencias, experiencias, herramientas para poder tomar buenas decisiones y así evitarles algún dolor, ¿verdad? Sí. Quisiéramos que alguien nos hubiera dicho esto a lo mejor en algún tiempo o que nos hubieran dado las herramientas y hubiera sido más fácil el trayecto. Así que de verdad les agradecemos este espacio, este tiempo y esperamos seguir creando este material, seguir abundando con temas de interés también. Y por favor, no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartirlo para poder seguir creciendo y seguir aumentando nuestra difusión de un buen mensaje que traiga esperanza, herramientas y sobre todo saber que también hay empatía, ¿verdad? Que no están solos allá afuera. Comenten ahí los videos, porque hay videos, Brian, que ya hemos visto nosotros dos los comentarios ahí, que incluso abajo del video del episodio del noviazgo y todo, no, a mí me pasó. Y entre ellos mismos me encanta que a mí también me pasó y no te preocupes. Entonces sigamos haciendo esto, que sea una comunidad, porque no solo son nuestras confesiones, también vamos a esperar que nos comenten en este episodio qué tal les va con sus suegros y los vamos a leer. Agradecemos también a todos los suscriptores de Patreon y a todos los que quieran más contenido y más cosas de lo que estamos ahondando de este tema. Vamos a seguir hablando acerca de cosas muy, muy interesantes y vivencias, ¿verdad? Que hemos tenido en este tema relacionado a cómo poder relacionarnos con los suegros. Pero les agradecemos a todos los suscriptores, a toda la gente que está ahí necesitando estas herramientas y toda la gente que nos apoya a poder seguir creando más material y contenido para ustedes.